Muy bien, pues hoy daremos inicio a las siguientes 3 mentiras acerca del pecado. La semana pasada con Eunice pudimos ver, puedo pecar y quedar impune y mi pecado no es tan mal. Hoy veremos, Dios no puede perdonar lo que he hecho. Siguiente mentira, no es mi culpa. Si capaz de vencer con esa el pecado. Pero antes de comenzar con el tema, quiero darles a ver este video que va a ser como que un vistazo panorámico de lo que es el pecado, ¿ok? Nosotros, Don Bueno. ¿Tú crees que eres bueno? Este tío sí que es bueno. Pues no le hago mal a nadie. Es tan bueno que sería el primero de la cola para entrar al cielo. Anda ya. Don Bueno, ¿has cumplido los 10 mandamientos? Casi siempre. Los repasamos para ver si eres tan bueno. Vale. Perfecto, vamos con este. No mentirás. Don Bueno, ¿nunca has mentido? Sí. ¿Y quién no? ¿Y cómo se llama el que miente? Mentiroso. Muy bien. ¿Y este mandamiento? No robarás. ¿Nunca has robado, aunque sea solo una vez? No. Pero me acabas de decir que eres un mentiroso. Bueno, de pequeño robé una vez caramelos. ¿Y cómo se llama el que roba? Ladrón. Muy bien, vamos con otro. No cometerás adulterio. Ah, ese nunca. Nunca he engañado a mi mujer. Hola, guapo. ¡Oh, tía buena! Jesús dijo que también cometes adulterio si miras a una mujer con lujuria en tu corazón. Vale. Otro más. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. ¿Nunca has usado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, Eso se llama blasfemia, Don Bueno. Dios te ha dado vida, salud y todo lo que tienes. Y tú has echado su nombre por tierra. Así que tú mismo estás admitiendo que eres un mentiroso, un ladrón, un blasfemo y un adúltero en tu corazón. Y van solo 4 de los 10 mandamientos. De acuerdo, no soy perfecto. La verdad es que es más serio todavía. Imagínate que hubiera un chip en tu cerebro que registrara todo lo que piensas durante una semana y que luego se expusiera en el cine para que todos tus amigos y familia lo vieran. Me moriría de vergüenza. Ya, la Biblia dice que Dios lo sabe todo, incluso los pensamientos más secretos de tu corazón. Bueno, soy un santo comparado con ciertas personas. Sí, es verdad, pero te tienes que comparar con Dios, no con otras personas. Además, incluso si solo pecaras 5 veces al día, en un año serían 1825 pecados. Y si llegaras a los 70 años, habrías incumplido la ley de Dios 127,000 veces. El día del juicio tendrás que responder por cada pecado. La Biblia dice que cada hombre tendrá que darle cuenta de sus actos a Dios. Pero Dios me perdonará, ¿verdad? Bueno, veámoslo en un tribunal. Hey, sé que cometo delitos una y otra vez, pero ¿lo dejamos pasar por esta vez? Solo un juez corrupto lo dejaría. Un buen juez diría: la justicia exige que pagues por tus delitos. Dios no es un juez corrupto, es un juez santo y justo. Odia el pecado. Jesús advirtió que en el día del juicio, todo el que haya pecado contra Dios acabará justamente en un lugar terrible llamado infierno, sin escapatoria durante toda la eternidad. Entonces, nadie puede ir al cielo. Solo hay una manera. Dios ama tanto el mundo que envió a su Hijo Jesús para vivir una vida perfecta. No pecó ni siquiera una vez. Entonces Jesús se ofreció para recibir el castigo de pecadores y culpables. Fue azotado, golpeado y crucificado para que se hiciera justicia y poder liberar a los pecadores. Luego Jesús resucitó y venció a la muerte. No puedes ganarte la vida eterna.
Es un regalo de Dios para todos los que se humillen y acudan a Jesús. Él te perdonará, te limpiará y te dará un nuevo corazón con nuevos deseos. La Biblia dice que si estás con Cristo, eres una nueva creación. Así que deja de vivir para ti mismo, deja de pecar y ven a Jesús. Después, lee la Biblia y obedécela. Busca una buena iglesia que te ayude a crecer y entonces sal y cuéntale a los demás esta buena noticia. Muy bien. Ya que hemos visto esto, vamos a comenzar y vamos a recordar. Vamos a recordar lo que dice Romanos 3:10. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Pero a veces queremos seguir cargando con ese pecado, porque llegamos a creer esta mentira. Dios no puede perdonar lo que he hecho. Entonces, el libro nos señala que esta mentira y la de mi pecado no es tan grave, son los lados opuestos de la moneda, ya que uno banaliza el pecado y otro minimiza la gracia de Dios. Y ambos subestiman la muerte de Jesucristo. Es impresionante cómo llegamos inconscientemente a despreciar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pues fue una situación complicada para Él, pero y más porque Él no pecó. Él no tuvo ningún pecado cuando estuvo aquí en la tierra y se ofreció voluntariamente por ti y por mí para limpiarnos de esos pecados. Así que la cruz exhibe el amor más, en toda su expresión, más fuerte por nosotros. Y nosotros, cuando creemos esta mentira, decimos, no fue suficiente. No es suficiente para mí. Necesito vivir con este pecado. Y yo he conocido a personas que han tenido y que han confesado con nosotros sus pecados y dicen, yo quiero vivir así, porque estoy consciente de lo que hice y me va a tocar vivir así con esta culpa. Y yo, wow, es increíble que desprecies lo que Jesucristo hizo por ti y no tienes necesidad de estar cargando esa piedra tan grande, porque Cristo vino para ayudarte, para limpiarte. Pero vamos a entender un poco más de lo que nuestro Señor hizo. A mí me gusta mucho Isaías 53. Me encanta porque a pesar de que el libro de Isaías fue escrito hace muchos años antes de que nuestro Señor Jesucristo pisara esta tierra, nos muestra lo que Él iba a hacer y lo indiferentes que fueron en ese tiempo y lo indiferentes que llegamos a ser hasta el día de hoy. Dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero, fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Es increíble leer Isaías 53 y ver lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Más arriba, en versículos más arriba, me gusta, me quedé impactada cuando leía que su rostro no tenía forma de tanto que había sido golpeado. Y yo dije, ¿cómo Él aguantó todo eso? ¿Cómo fue humillado? ¿Cómo fue escupido? ¿Cómo se burlaron de Él? Cuando Él no hizo nada más que lo bueno para nosotros. Sanó, amó, abrazó al que nadie quería abrazar, al leproso. Y cuando nosotros decimos, no, nadie puede perdonar mi pecado, Dios no lo puede perdonar, es muy grande. Hacemos esto, todo lo que Él hizo, todo ese sacrificio, lo despreciamos. Y tenemos que entender la verdad de esta mentira. La verdad de esta mentira es,
La sangre de Jesús es suficiente para limpiar todos mis pecados. No existe un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y ahí están los versículos, si gustas anotarlos y leerlos, o si ya lo tienes en tu libro, subrayarlo. Siguiente mentira. No es mi culpa. Y dice en Génesis 3, entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Y bueno, vemos que Adán y Eva fueron los primeros en echar la culpa, pero no los últimos, porque hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Y sí, yo siempre, una de las personas que siempre, es que tú, y es que si tú, y mi esposa a veces me dice, ya sé, yo tuve la culpa. Mi responsabilidad de las consecuencias, de decisiones que yo había tomado. A nosotros nos gusta mucho echar la culpa y Dios lo que quiere es que aceptemos nuestras malas decisiones, las consecuencias. Acepta que tú fuiste el que tuvo esa mala decisión. No, es que si tú. A mí me gusta mucho verlo, un ejemplo en Samuel, 1 Samuel 13. Los filisteos van a atacar al ejército y Saúl está ahí con sus hombres, pero se está quedando sin hombres porque tienen miedo, porque era un ejército poderoso. Entonces dice que en ese tiempo, para empezar la guerra tenía que ir el profeta a hacer un holocausto, a hacer una ofrenda. Pero ese día no llegaba Samuel, no llegaba y no podía hacerlo nadie más. Esa ofrenda a Dios solamente los profetas, los que estaban destinados a eso. Y entonces Saúl se desesperó. Dice, durante 7 días Saúl esperó allí según la instrucción de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y la ofrenda de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor te había establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Y eso se familiariza mucho con lo que nosotros hacemos. Vemos las situaciones complicadas en nuestra vida y tomamos decisiones aceleradas. Ay, voy a hacer esto, porque no viene, mira la situación, vienen en contra de mí ya, y se tarda Dios en responder. Dios está tardando en responder. Voy a actuar yo. Y vienen las consecuencias y las cosas salen mal. Desobedeciste a Dios. Pero cuando pasa la pregunta, ¿qué dices? Es que si las cosas no hubieran salido así, es que esta persona, a todo mundo le echamos la culpa, pero nunca aceptamos nuestro error. Dios no quiere saber quién te hizo pecar. Él quiere que asumas la responsabilidad de tus propias acciones. Y eso es difícil a veces de entender. Bueno, al menos para mí. Para mí así lo fue. Porque me encantaba echarle la culpa a todos y a las circunstancias. Decía,
Entonces vemos a este Pablo ya de más de 20 años sirviendo al Señor, levantando iglesias, hablando de Él, y tiene esta lucha. Y lo podemos ver en Gálatas 5:17, que nosotros vamos a tener una guerra entre nosotros, entre el espíritu y la carne, porque ya estamos en el Señor Jesús, pero nuestra carnalidad, nuestro viejo hombre, esa carne nos dice, perdona. El espíritu dice, perdona, y la carne dice, guarda rencor. El espíritu dice, pasa un momento de oración y lectura en la Biblia, y la carne dice, has trabajado mucho, has estado mucho en la iglesia, date un tiempo, mejor ve series, ve todo el día series, o ve, sal, 5 minutos, ay, mañana lo repones, y mañana haces 10 minutos con el Señor. Así es la carne. El Espíritu Santo nos dice, controla tu lengua, lo que piensas decir está de más, y eso no es amable. Y la carne dice, di lo que piensas sin reservas. Esa lucha constante tiene que ser cambiada y desechada. Dice el libro, si nosotras cedemos a la carne en vez de someternos al Espíritu de Dios, permitimos que el pecado nos domine, y esto va a ser un hábito mayor y difícil de pecar. Así que tenemos que comenzar a pensar bíblicamente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo voy a pensar bíblicamente? Bueno, a mí me gusta mucho entender el primer mandamiento. Bueno, ahora que estuve leyendo y estuve checando, decía, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el más importante. Y la mente es la que nos hace pecar. Incluso cuando pecamos ya habíamos pecado. Porque cuando ya lo estamos pensando, ya estamos maquinando lo que vamos a hacer, ya estamos pecando. Y luego llevamos a la acción el pecado. Entonces, dice Dios, ámame con toda tu mente, con toda tu mente. Y el enemigo quiere tu mente. Y lo vemos con Eva. Lo vemos cuando le decía a Eva, con que Dios te ha dicho que no puedes comer, pero mira, si tú... Y Eva ya sabía que no podía comer, pero él empezó a hablarle y a cambiar su mente, lo que ella pensaba. Y entonces pasó eso. Tenemos que pensar bíblicamente. Y hay un versículo que me encanta y me fascina. Y ese versículo es Romanos, déjenme que lo encuentre, Romanos 12:2. Y es así. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios tiene que transformar nuestra mente, porque aparte de que tenemos esta carne que tiene una lucha constante con el espíritu, tenemos esa carga de generacional que esas costumbres que son para nosotros normales, que nosotros decimos, yo pienso bien, o sea, me educaron así y así es como es y así es. Y no es lo que Dios quiere para nosotras. Entonces nosotros no podemos seguir siendo llevadas por el mundo. Nosotras tenemos que tener una mente bíblica. Tenemos que empezar a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, esto es algo perdón, listo, ya me estaba. Esto es algo que tenemos que entender para nosotros poder entender que podemos vencer, ¿verdad? Que podemos vencer con firmeza el pecado. Sí, porque vamos en la tercera mentira para podernos ir bien.
Cuando pensamos que somos incapaces de vencer ese pecado, de que esto, como Pablo, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago y ahí sigo batallando y sigo batallando. Sí, recuerda, esto es una lucha constante y lo dice en la Biblia. Lo dice en Gálatas 5:17. Pero tienes que dejarte transformar por nuestro Señor Jesucristo, por Dios, para que conozcas cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. Si nosotros no pasamos tiempo con nuestro Señor, esto no va a suceder. Yo les platicaba a mis hijas, a ver, ¿cómo es que conoces a Dios pasando tiempo conmigo? Es como cuando tú tienes a tu amiguita, ay, a mi amiguita le gusta esto y le gusta comer y no le gusta esto, y platicamos esto y me contó, y conoces a tu amiga y tienes esa comunión y son amigas. Bueno, es algo así con el Señor. Tienes que leer, conocer a nuestro Señor para que conozcas cuál es la voluntad que tiene para ti, para que puedas vencer con firmeza ese pecado. Tú dices, no puedo, Señor. No, sí vas a poder, yo estoy contigo. Y Dios, en 1 de Juan 1:9, Él dice que perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Y conforme nosotros tengamos esa comunión con nuestro Señor Jesús, Él irá limpiando poco a poco y transformándonos. Así que hay algo que me gustó mucho la verdad de esta mentira. No soy esclavo del pecado. Por medio de Cristo fui liberada del pecado. Y los versículos están en nuestro libro. Gálatas 5:1, Hebreos 10:10. Por la gracia de Dios y mediante la obra consumada de Cristo en la cruz, puedo tener victoria sobre mi pecado. Gálatas 2:20. Me gusta mucho que entendamos que tenemos la victoria en Cristo Jesús y tenemos que tomar esa victoria que nuestro Señor Jesús hizo por ti y por mí. Y me gusta compararla como cuando la selección va a jugar. O sea, no vemos fútbol, no veo fútbol, ¿verdad? Pero va a ser la selección la que juega y ya veo fútbol y ya lo veo y todo. Y me gusta escuchar cuando gana la selección y todos, ¡ganamos! Ay, como si tuvieras ido a jugar, ¿verdad? Pero todos bien intensos, ¡ganamos, ganamos! Pues déjame te digo, que gracias a ese sacrificio, tú y yo ganamos. Tómate esa victoria porque es tu victoria. Tú ganaste y con esa victoria vas a vencer el pecado. Ahí sí puede decir ganamos, porque Jesús cuando estaba en la cruz pensó en tu nombre, en tus lágrimas. Pensó en lo difícil que creías que iba a ser. Y recuérdalo, Él sabía lo difícil que iba a pasar ese momento, los golpes, la humillación. Él sabía, pero no le importó. Dijo, va, por Anita, por Miriam, por Perla, por Betty, por Éfsiba, por Gris, por Eunice, por Diana, por Daniela, por Leonor, por todas las que estamos aquí. Va por esas mujeres. Va por esas mujeres porque yo las voy a levantar y las voy a transformar. Y por sus generaciones. Así que estemos conscientes de que no somos incapaces de vencer con firmeza el pecado. Sí somos capaces, y no por nosotras, sino por Jesucristo. Más adelante del versículo que Pablo dice, pero ya sé, déjenme lo busco, es Romanos 7:21. Romanos 7:21, para no poner de mi cosecha. Dice Romanos 7:21, 24. En el 24 dice, en el 25, gracias a Dios, con signos de exclamación. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Él dijo todo lo que pasaba, todo lo que le estaba pasando en ese momento, pero en el 25 dice, gracias a Dios. La respuesta está en Cristo. Así que, hermanas, vamos a leer este salmo. Y yo quiero que mientras lo leemos, tú recuerdes esos pecados. Tal vez son pequeños, tal vez son grandes, tal vez no te habías dado cuenta que era la culpa, que era pensar que mi pecado era esto. Tal vez no lo sabías y ahora te das cuenta. O tal vez tienes un pecado de hace varios años que sigue estando en tu mente.
Entonces, vamos a leerlo y vamos a ponernos a cuentas con Dios. Y vamos a entregárselo a Él. Vamos a dejar que Él lo entierre en lo más profundo del mar y que Él nos limpie y nos transforme. Ten misericordia de mí, oh Dios. Debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Llévame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Déjate ahora que me has quebrantado. Estás mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame un espíritu fiel dentro de mí. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre bendito, porque ver tu santidad y ver lo que somos, Señor, es algo impactante. Ver cómo tu gran misericordia nos ve, ver cómo nos amas a pesar de que nos rebelamos siempre contra ti. Padre, hemos entendido que llevamos y que somos pecadores y te lo entregamos. Límpianos a todas las ese querer como ese buscarte día y noche. Que nuestro corazón sea esa tierra sedienta, que nuestra mente sea esa tierra sedienta que necesita de tu plan para conocerla, guiar nuestras vidas, Señor, en tus caminos. Y no solamente nosotras, sino nuestros hijos, nuestros maridos, porque nos has puesto como ayuda idónea también. Así que gracias, Padre. Gracias por las que estamos aquí, sean esposas, sean hijas, sean madres. Gracias, Señor, porque cada una de las que estamos aquí tenemos faltas, pero entendemos que tu amor inagotable, tu misericordia, han caído sobre nosotras por la cruz. Gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Dice, a muchas mujeres les resulta difícil aceptar la misericordia y el perdón divino. Sienten que para restaurar su comunión con Dios y ganarse su favor, deben sumar algún esfuerzo para alcanzar el perdón de sus pecados. Algo así como hacer penitencia. Así como que irse de rodillas de su casa a donde sea, ¿verdad? Y de algún modo ser lo bastante buenas para resarcir el daño causado. Y quiero hacerles una pregunta y me gustaría que aquí todas participáramos. ¿Alguien ha pensado que sus pecados son demasiado grandes como para que Dios los perdone? Yo sí. ¿Alguien ha pensado? Me gustaría que levante la mano, que dijera yo. ¿Alguien ha pensado que su pecado es demasiado grande como para que Dios lo perdone? Evelyn, gracias. ¿Alguien más, hermanas? Marce, gracias. Anita. Sari. Claro, hermana Miriam. Yo creo que sí, porque lo que veíamos la semana pasada, a veces minimizamos unos pecados y decimos, oye, este pecado está enorme porque pecó y hizo algo muy grande. Pero bueno, déjenme decirles que para Dios no hay tamaño de pecado. Y mi pregunta es, para ti que respondiste, ¿qué significa el perdón divino de tus pecados?
para ti, ¿qué significa el perdón divino de tus pecados? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué significa el perdón divino de tus pecados? Yo lo quiero, yo lo puedo ejemplificar de una manera que, por ejemplo, alguien comete una falta conmigo y yo puedo decir, sí, te perdono, te disculpo. Y en unos 2 meses me puedo acordar y lo puedo ahí, gracias, Evelyn, la oportunidad de regresar al Padre, exactamente. Y sin embargo, el perdón divino, pues el Señor no nos está recordando lo malo que hicimos. Para mí eso es el perdón divino, que Él perdona y es borrón y cuenta nueva, nos da una nueva oportunidad, dice la palabra de Dios, que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Alguien más? Para ustedes, qué es el perdón divino? Eunice, es volver a tener en él la oportunidad de un nuevo comienzo, cuando a veces el mundo a veces ni siquiera nos lo da, pero el Señor sí nos permite tener un nuevo comienzo. Y ese es el perdón divino. Gracias, hermana. Y estoy buscando una última pregunta. Me encantó este tema porque yo creo que debemos reflexionar en esto. Y se me cerró el libro y se me fue la pregunta. ¿Alguien más que quiera compartir mientras para ustedes qué es el perdón divino? Ah, ya la encontré. ¿Qué significa para ustedes andar en la luz, hermanas? Yo quisiera bueno, estaba leyendo el libro en la tarde y andar en la luz me acordaba del ejemplo que ponía Nancy de los puritanos, que mucha gente pues los consideraba pues santos, o sea, y al contrario, ellos en sus escritos escribían, valga la redundancia, que ellos veían pecado en ellos. Y es que yo le decía hace tiempo, pastor, le digo, es que siento que me acerco a Dios y cada vez encuentro más cosas de mí misma que me dan vergüenza, que yo digo, ¿cómo no me di cuenta antes de que tengo esto, de que soy aquello, de que hago esto otro? Decía, pastor, pues es que así es, o sea, cuando te acercas a Él, empiezas a ver más cosas tuyas porque como decían ahorita en el tema, no te comparas con la demás gente, te comparas con Cristo mismo. Y obviamente siempre vamos a encontrar una falla, pero eso no es para castigarnos. También hace tiempo pues yo tuve problemas con un pecado en particular, y muchas veces después de pecar yo me sentía muy mal, muy triste, y duraba días, semanas a veces así muy triste, hasta que Dios me llevó a Isaías, es que se me olvida, donde dice que Él llevó todas nuestras cargas, nuestras culpas, etcétera. Entonces Él decía, ya me pediste, o sea, te equivocaste, me pediste perdón, pero sigues cargando esa culpa. Cuando esa culpa yo ya la llevé, ya no la vuelvas a cargar tú. Porque es como decía Marce ahorita, si tú pides perdón pero vuelves a cargar la culpa y dejas que te afecte, quiere decir que no le estás creyendo que ya te perdonó y que el sacrificio que él hizo es completamente y más que suficiente para perdonar tus pecados. Gracias, Elda. Viene siendo Isaías 53 o 54, algo así. Sí, gracias. Y algo para terminar, y estas preguntas se las quiero dejar para que reflexionen. Fíjense que muchas veces hay pecados que nosotros justificamos como debilidad o como rasgos de nuestra personalidad. Y a mí me gustaría que ustedes los pudieran identificar.
A lo mejor decimos, híjole, pues soy una persona ansiosa porque vengo de una familia que es ansiosa, o soy muy miedosa porque, no sé, y justificamos y le echamos la culpa a los demás por lo que nosotros estamos viviendo. Pero me gustaría que ustedes identificaran y que se preguntaran, ¿he estado jugando el juego de culpar a otros? Muchas veces estamos pecando. Podemos tener un problema matrimonial y estamos culpando a nuestro esposo porque él hizo esto y por eso yo estoy haciendo esto. Estamos culpando a nuestra familia porque mi hermana o mi hermano o mi papá me ofendieron, por eso yo estoy haciendo esto. Esa es una pregunta y quiero que se la lleven para reflexionar. ¿Ustedes han estado jugando el juego de culpar a otros por su pecado? Hay pecados que estás cometiendo y que has justificado como reacción a tus circunstancias o las faltas de otros. Si es así, pónganse a cuentas con el Señor. Porque para mí este tema de las mentiras que creemos sobre el pecado es fundamental. Porque si nosotros no creemos en ese perdón divino, en esa gracia y en esa misericordia, vamos a seguir viviendo en mentira. Hermanas, anótenlo, reflexiónenlo, órenlo. Y que el Señor en verdad en esta noche les dé esa oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor para que puedan ser libres de ese pecado.